En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:27 a.m. César Restrepo es secretario de Seguridad de Bogotá. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Secretario, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y espero que todas las cosas estén yendo bien. Pues sí, secretario, y a propósito de temas, quiero arrancar preguntándole qué información tienen hasta el momento. Hubo un Consejo de Seguridad, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas después de ese ataque a varios dragoneantes del IMPEC allí a las afueras de la cárcel Modelo de Bogotá? No, la información que tenemos es de unos criminales en una moto que aprovechan que hay 4 personas ubicadas afuera de la cárcel Modelo y disparan contra ellas. Hay una persona que perdió la vida, 2 más que quedaron heridas fuera de peligro. Y quien avanza con la investigación ha recolectado información todo el día para identificar las razones por las cuales ocurrió esto y adicionalmente continuar con la búsqueda de los responsables. Claro, ¿y cuáles son las hipótesis que se manejan hasta el momento? ¿Qué pudo haber motivado este ataque, secretario? No, las investigaciones en desarrollo uno no puede dar elementos porque las malogra. Entonces les pido me entiendan que no hay detalles sobre las investigaciones. Claro, le entiendo perfectamente. Van a reforzar la seguridad allí a las afueras de la cárcel Modelo, y se lo pregunto, entre otras cosas, porque incluso el año pasado registrábamos, no en la cárcel, pero sí en otra zona de Bogotá, el asesinato del entonces director de la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando? Es la seguridad de las cárceles, como la cárcel Modelo corresponde al IMPEC. Son ellos los responsables de la seguridad interna, de la seguridad de su personal y de la seguridad del entorno. Así que el IMPEC es el encargado de definir cuáles medidas de seguridad toma sobre ese entorno. Secretario, le cambio de tema para hablar sobre los disturbios, las manifestaciones que se presentaron en la capital en los días anteriores. Finalmente, ¿qué balance entregan ustedes desde la Secretaría de Seguridad? Vimos algunos daños, por ejemplo, en el CAI de la calle 72. ¿Qué balance entregan? Sí, en el día de ayer unos individuos atacaron directamente el CAI de la calle 72, destruyéndolo en sus vidrios y en sus paredes. Ningún policía salió herido, para fortuna de los bogotanos no alcanzaron a ser heridos, y mientras que estos individuos atacaban el CAI, la unidad de diálogo y mantenimiento del orden se desplazó desde otros lugares donde estaba protegiendo a los ciudadanos en la calle 73 que estaban amenazados de ser atacados, y apenas llegó la UNDEMO, pues estos vándalos se dispersaron. Estuvimos en un trabajo de atención de la protección de los ciudadanos ahí casi hasta las 9:30 de la noche. Después de eso hubo una dispersión. Básicamente ayer se traduce en la destrucción de ese CAI, en la afectación, y adicionalmente la afectación de los corredores viales y del bloqueo, y del uso una vez más del lenguaje amenazante, estigmatizante, convocante a la violencia, definitivamente individuos que se aprovechan del amparo constitucional del derecho a la protesta para ejercer violencia y destrucción en la ciudad. Sí, secretario, a propósito de estas personas de las que usted hace referencia, ¿se sabe quién podría estar detrás de quienes generan? Porque una cosa es la protesta y la marcha pacífica, pero otra cosa muy distinta es eso que usted llama, digamos, son hechos de violencia, son llamados a la estigmatización, es gente que va en realidad a destruir más allá de enviar un mensaje de protesta o de manifestación. ¿Quiénes, de acuerdo con las investigaciones que ustedes y las autoridades, la Policía Metropolitana hayan adelantado, están detrás de todo esto? Pues mire, estos son grupos de individuos que son financiados a través de recursos ilícitos, muchas veces incluso de venta de drogas dentro de los claustros universitarios, que se esconden detrás de estudiantes de buena fe, de personal administrativo de buena fe, que incluso dentro de los claustros universitarios los constriñen en sus derechos y los amenazan, y que aprovechándose de causas o de debates que hay alrededor de diferentes temáticas, se esconden para ejecutar violencia e instrumentalizar personas. Nosotros hemos venido denunciando a lo largo de todos estos meses cómo dentro de los claustros universitarios se desarrollan procesos de reclutamiento
de nuevos estudiantes y de muchachos que son instrumentalizados y que estos individuos cobardes muchas veces ni siquiera van a las calles a enfrentar los actos violentos y las acciones destructivas, sino que los mandan al frente. Y cuando se desarrollan las protestas de manera tranquila o de manera cívica por lo menos, pues entonces se ubican dentro de ellos para, más allá de instrumentalizarlos, generar violencia y destrucción. Esos procesos de investigación no están llevados en este momento por las autoridades con miras a poder ser judicializados en algún momento. Secretario, ¿pero estos son bandas locales, bandas de microtráfico, o por el contrario son milicias urbanas de grupos terroristas, pues ya de otra envergadura, como el ELN, las disidencias de las FARC? La caracterización de estos individuos, déjenme dejársela en la categoría de son individuos que utilizan la violencia y el crimen para intimidar personas, para, en algunos casos, desarrollar actividades delincuenciales y adicionalmente agenciar intereses políticos de actores políticos que creen que en la creación del desorden y la inestabilidad tienen la forma de tener incidencia y liderazgo. Usted menciona actores políticos y por eso quiero preguntarle, si alguien se ha puesto sobre los hombros la causa palestina, es el presidente Gustavo Petro, quien, entre otras cosas, pues ha apoyado de alguna manera a través de sus trinos y de sus mensajes estas marchas y estas manifestaciones. ¿Cuánta responsabilidad tiene el presidente Petro en los desmanes y en los hechos violentos que hemos visto en los últimos 2 días, ataques específicamente a la oficina de la ANDI, el ataque al CAI de la 72, entre otros? Mis funciones no me permiten otorgar responsabilidad a ningún ciudadano, porque eso lo hacen los investigadores, los fiscales y los jueces. Ellos son los encargados de asignar responsabilidades en cada caso que corresponda. ¿Pero incide o no incide? No soy el llamado a dar esa opinión. Secretario, usted en una rueda de prensa esta semana hacía un llamado a revisar la reglamentación, el marco jurídico de las manifestaciones en el país. Para usted, ¿qué debería revisarse? ¿Qué debería revisar, por ejemplo, el Congreso? Gracias por poner ese tema, porque me parece un planteamiento interesante cuando uno plantea estos temas que casi todo el mundo le pregunta a usted qué cambiaría. Y yo tengo un abordaje al respecto en el cual no es lo que a mí me interese, me guste o no me guste, sino que creo que la sociedad colombiana está retardada de hacer una reflexión sobre hasta cuánto quiere tolerar que un ciudadano haga uso y abuso de sus derechos sin tener en cuenta los derechos de los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos días, cuando aparecen individuos encapuchados, atemorizando personas, teniendo actitudes violentas contra otras personas y actitudes destructivas, muchos de los ciudadanos piden que capturemos a esos encapuchados, pero lo que los ciudadanos no reflexionan es que en Colombia no está prohibido portar una capucha en el espacio público. Hay, por ejemplo, en lo personal, yo diría que no hay nada más violento que un encapuchado por la imagen de no identificación y adicionalmente de agresividad que eso representa. Pero la ley colombiana no considera ese un acto agresivo ni un factor de riesgo para los demás ciudadanos. De la misma manera, el tema de los grafitis. Alrededor de esto de los grafitis no hay ninguna norma diferente a la norma de convivencia en la cual se interpone un comparendo sancionatorio a un individuo que ponga un grafite en una propiedad pública o privada, siempre y cuando sea posible demostrar que esa persona fue la que generó el daño. Pero los ciudadanos consideran que las autoridades son débiles o son faltas de autoridad porque no les privan de la libertad a las personas que cometen esos hechos. Y resulta que la ley colombiana pues no permite eso. Por lo tanto, lo que necesita la sociedad colombiana es reflexionar hasta dónde está dispuesto a aceptar que un individuo tenga acciones violentas e intimidatorias y, definiendo esos límites, genere un marco jurídico que proteja los derechos de quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica, pero también los derechos de quienes no la ejercen. Ese es un problema estructural y les voy a contar por qué. Sí. Déjenme terminar una cosa, por favor. Cuando el marco regulatorio hoy en día de las protestas y de las manifestaciones surgió de unos momentos de crisis. Y cuando surgió unos momentos de crisis, quienes desarrollaron ese marco regulatorio estaban más pensando en salir de la crisis que en generar reglas para que la sociedad pudiera ejercer sus derechos sin terminar enfrentada.
Eso es un error porque pasados 6 años, esos marcos regulatorios no han tenido en cuenta derechos de quienes no protestan. Y hoy en día, quienes no protestan están absolutamente desamparados. Sí, es que justamente quería hacer una precisión. No hay absolutamente nada que hacer. En Bogotá hay cámaras de seguridad, hay algunas maneras de identificar a los encapuchados que son responsables. Y si quieren, no solamente hablemos de lo que ha pasado en los últimos días con estas marchas pro-palestinas. Hubo daños a algunos locales comerciales a comienzos de la semana, también a las porterías y entradas de edificios allí en la zona de La Cabrera, en el norte de Bogotá, y lo que vimos en los últimos 2 días sobre la calle 72. Pero también hemos visto hechos en la Universidad Nacional, hechos muy complejos. No hay absolutamente nada que hacer para identificar a estas personas, no hay cómo. Usted dice la justicia no está bien equipada para judicializarlos, pero entonces simplemente la policía los deja ir y ya está. Pues para uno dejarlo ir lo tienen primero que capturar. Uh-huh. Entonces no es que los dejen ir, no hay captura. Si usted me dice, ¿cómo no pueden identificar los encapuchados? Pues porque están encapuchados. Si están encapuchados, ¿cómo usted puede definir si es una u otra persona? Ahí es lo que es importante sobre la discusión, si tener una capucha en el espacio público es legítimo, porque al encapucharse se pone por encima de la ley, dado que no hay posibilidad de que asuma responsabilidad frente a los comportamientos que tiene. En tal sentido, claro, hay cámaras, hay trabajo de la policía. De hecho, cuando hemos logrado identificar espacios donde estos individuos se quitan las capuchas y hemos hecho seguimiento desde donde hacen la comisión de delitos, los hemos capturado. O cuando logramos aislarlos en un punto, como hace 4 meses, cuando un individuo que le lanzó artefactos explosivos contra la ciudadanía en la calle 72, logramos aislarlo y capturarlo y demostrar con una prueba atómica en sus manos que era el que tenía carga de los explosivos, pues lo llevamos ante los jueces y hoy en día enfrenta en juicio hasta 40 años de cárcel por terrorismo. Sin embargo, como le digo, si están encapuchados, ¿cómo usted los va a identificar? Y adicionalmente, ¿cómo va a hacer la conexidad entre la comisión de un hecho contra la convivencia que no da cárcel, vuelvo e insisto, sino que da solo un comparendo, o cuando hay un acto ya violento contra una persona o destructivo que represente la posibilidad de llevarlo a través del Código Penal ante un juez, cómo hace la conexidad? Así que la discusión es mucho más compleja de lo que uno como ciudadano se imagina, porque cuando usted desmenuza la escena donde ocurren las cosas, encuentra que hay unas ventajas que la ley, como está planteada hoy en día, le da ventaja a quienes se ponen por encima de los demás ciudadanos. Y por eso lo que yo vengo diciendo es que la ausencia de acción del Congreso de la República en generar una ley que proteja a quienes protestan y a quienes no protestan es parte del problema que estamos enfrentando. Secretario, ustedes han ampliado o robustecido la seguridad en la ANDI. ¿Esto va a permanecer así o qué información tienen? Hoy hubo una olla comunitaria allí en la 72/11 muy cerca de la Universidad Pedagógica, pero no pasó nada más. ¿Ya se calmaron los ánimos y las aguas o tienen previstas posibilidades de más manifestaciones y marchas y desmanes para los próximos días? Nuestro trabajo es hacer análisis de riesgo todos los días, integrar la información de inteligencia, la información de contexto, los alertas que los ciudadanos nos entregan para a partir de eso definir dispositivos de protección y estar atentos ante cualquier hecho irregular. Eso haremos hoy, mañana y todos los días mientras que ejerzamos este trabajo. Muy bien, son las 8:41. Ha sido usted muy amable por atendernos esta noche. Es César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, hablando sobre 2 temas de orden público aquí en la capital del país. El primero de ellos, pues las marchas y las manifestaciones, y otro tema relacionado con la seguridad tras el atentado a 3 dragoneantes allí en las afueras de la cárcel La Modelo. Secretario, gracias. Bueno, una feliz noche y un fin de semana que sea amable para